Bien, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a estudiar la palabra de Dios con nuestros hermanos y que vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo nuevamente para que Él los dirija en el estudio de su palabra. Así que vamos a orar nuevamente. Oremos. Señor, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por permitirnos estudiar tu palabra. Bendice este estudio, que tu Espíritu Santo sea el guía de este estudio, que podamos entender el mensaje de esta mañana, podamos captar el mensaje y que nuestros hermanos y amigos puedan también entender claramente este mensaje para la honra y gloria de su nombre. Gracias, Señor, porque tú nos has prometido estar con nosotros, aunque estemos 2 o 3, por la fe creemos de que estás con nosotros. Amén. Y te lo agradecemos porque tú lo has prometido. Amén. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bien, hermanos, en este estudio quiero que hablemos de las 3 venidas de Jesús. La Biblia habla de 3 venidas de Jesús. Y queremos ver dónde la Biblia dice exactamente que hay 3 venidas. Algunos cristianos ven 2 venidas, pero la Biblia habla de 3 venidas de Jesús. Y vamos a ver en este estudio, hermanos, que ninguna venida de esas 3 dice que sean secretas. Inclusive, hermanos, antes de iniciar el estudio, quiero decirles, hermanos, de que hay una falsa creencia en el mundo cristiano llamada el rapto secreto. Esa creencia, hermanos, es una creencia sin fundamento bíblico y que tiene su origen con los jesuitas de Roma. El fundador de esa doctrina se llama Francisco Rivera, es un jesuita de la Iglesia Católica, y que esta doctrina fue creada para contrarrestar la Reforma Protestante del siglo XVI, y que muchas iglesias protestantes predican esta falsa doctrina del rapto secreto. Mayormente las iglesias dispensacionalistas son las que promueven esta falsa doctrina del rapto secreto. Y en este estudio, hermanos, vamos a ver de que de estas 3 venidas, ninguna se dice que sea secreta. La Biblia habla de 3 venidas de Jesús. Algunos cristianos ven solamente 2, pero la Biblia habla de 3. Para muchos es nuevo esto, pero vamos a comprobarlo con la Biblia sola. ¿A dónde dice eso? Vamos a ver la primera venida de Jesús. ¿A dónde dice la Biblia eso? Vamos a ver Isaías 7:14. En este momento vamos a detenernos en la primera venida. La primera venida de Jesús es cuando Él nació como bebé para morir por nosotros y salvarnos de nuestro pecado. Y todos conocemos la historia, nació del vientre de la Virgen María, porque era necesario que Él se encarnara para poder redimirlos a nosotros. La profecía dice en Isaías 7:14, dice: por tanto el Señor mismo os dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esta es la promesa de la venida del Mesías. 600 años antes de su nacimiento, del nacimiento de Jesús, el profeta Isaías había profetizado esta profecía. Y Pablo, noten lo que dice en Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y bajo la ley. Está hablando de la primera venida aquí. La profecía se cumplió cuando Cristo vino, se encarnó, tomó forma humana, con el único objetivo de morir por nosotros en la cruz del Calvario y así redimirlos. Noten lo que dice 1 Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. ¿Por qué? ¿A qué vino Jesús en su primera venida? Para venir a morir por nosotros. Murió una sola vez. Amén. Y noten, hermanos, que esta profecía, yo les he leído solamente unos cuantos versículos, pero casi todo el Antiguo Testamento es una profecía compacta que anunciaba la venida del Mesías. Y esto lo conocía todo judío. Lastimosamente los judíos no entendieron esta promesa, no entendieron estas promesas, y cuando vino Jesús no lo reconocieron. Solamente unos cuantos pastores y unos cuantos magos que eran estudiosos de la religión de Zoroastro, de los persas, estaban esperando al Mesías. Aunque Dios había prometido que Él iba a venir, que su Hijo iba a venir a esta tierra, esto era conocido por todos los judíos.
Lastimosamente no lo estaban esperando. Pero lo que les quiero decir, hermanos, de que esta venida primera de Jesús no fue secreta. Que no lo estaban esperando era otra cosa. Pero Dios había prometido que Él iba a venir a esta tierra y se iba a encarnar. Entonces, es claro, hermanos, que la Biblia enseña de que en su primer venida Jesús fue para morir por nosotros en la cruz del Calvario, para perdonar nuestros pecados a través de su sacrificio en la cruz. Ese fue el objetivo de la primera venida de Jesús. Ahora vamos a ver la segunda venida de Jesús. ¿A dónde dice la Biblia o dónde habla la Biblia de la segunda venida de Jesús? Noten lo que dice Juan 16:16. Jesús en su ministerio, que duró 3 años y medio, muchas veces a los discípulos les refería de su muerte y de volver a irse para el lugar donde había salido, que era del lugar donde estaba el Padre. Noten lo que dice Juan 16:16. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Noten de que Jesús en su primer venida salió del Padre, vino a la tierra, se humanizó, tomó forma humana para salvarlo. Ahora, Él dice que Él se va a ir de nuevo, pero ¿para dónde? Voy al Padre. ¿Por qué? Porque del lado del Padre Jesús salió. Jesús es el Hijo de Dios. Pero ahora está diciendo a los discípulos, voy de nuevo al Padre. O sea, está diciéndoles que se va. Y noten lo que dice Juan 14, versículo 1 al 3. Esta es la mayor promesa de Jesús encontrada en la Biblia. Que Él viene por segunda vez, el retorno de Jesús. E inclusive, hermanos, por eso es que nosotros los llamamos adventistas del séptimo día. Porque nosotros creemos en la segunda venida y esperamos el advenimiento de Jesús. La palabra adventista viene de advenimiento, porque nosotros esperamos la segunda venida de Jesús. Y creemos, hermanos, de que la venida de Jesús, que viene por segunda vez, es la mayor promesa que encontramos en la Biblia. Y esto lo encontramos en San Juan 14, 1 al 3. Noten lo que dijo Jesús. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo no les hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. O sea, Jesús se va para el trono del Padre, para el lado del Padre, pero con un objetivo. ¿Para qué? A preparar lugar para vosotros. Y dice, y si no fuera así, yo no les hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé lugar, vendré, ¿qué dice? Otra vez. ¿Significa que ya había venido la primera vez? Sí, ya vimos de que vino como bebé a morir por nosotros en la cruz. Pero aquí está prometiendo, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús ha prometido venir a esta tierra por segunda vez. Amén. Y ese es el objetivo de estar aquí, hermano, en este momento. Estamos proclamando la venida de Jesús. Amén. Estamos anunciándole al mundo de que Jesús tiene destinado un día en el cual Él ha decidido venir a esta tierra. Pero es necesario que nosotros estemos preparados. Y ese es el objetivo de estar aquí, para que nosotros los preparemos y estemos listos para cuando Él venga por segunda vez. Amén. Y no te dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús ha prometido venir por segunda vez. Noten lo que dice Tito, y esta es la mayor esperanza del pueblo adventista. Nosotros no creemos en un rapto secreto. Nosotros creemos en una segunda venida de Jesús audible y visible, que todo ojo le verá. Y esa es la mayor esperanza del pueblo adventista. Noten lo que dice Pablo en Tito 2:3. Es una carta que escribió Pablo a Tito, el hijo amado de Pablo. Noten cómo dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo.
Noten que esta es la mayor esperanza para el pueblo adventista y para todos aquellos que esperan la venida de Jesús, aguardando la esperanza y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Ahora la pregunta es, ¿esta segunda venida de Jesús será secreto, como dicen muchos cristianos? ¿Será que va a venir a raptar a alguien secretamente? No, Jesús en su segunda venida tampoco viene secretamente. Noten lo que dice Apocalipsis 1:7. Apocalipsis 1:7 dice lo siguiente: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Pregunto, ¿suena a secreto esto? No. Y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Amén. Pregunto, hermano, ¿viene en su segunda venida Jesús secretamente? No. Interesante. Ahora, vamos a ver de que en esta segunda venida de Jesús viene con un objetivo. En la primera venida vimos de que ¿cuál era el objetivo? Morir por nosotros, para salvarlos de nuestros pecados, redimirlos. Para eso se encarnó. Pero la segunda venida de Jesús es con otro objetivo. Ya no es para perdonar nuestros pecados, sino que el objetivo es otro. ¿Y cuál es? Vamos a ver algunas palabras que Pablo dice en su carta. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 17. Noten lo que dice Pablo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no nos entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, o sea, aquellos que no son cristianos. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. O sea, así como Jesús resucitó, también va a resucitar a los justos. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, pregunto, ¿suena secreto esto? No, viene con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿A qué viene Jesús en su segunda venida? A resucitar a los justos. ¿Y a qué otra cosa? Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos con el Señor. Pero según este versículo, o las palabras de Pablo, ¿a dónde se quedará Jesús? Dice, iremos a encontrar al Señor en el aire. Interesante, que Jesús en su segunda venida no pone pie en la tierra, sino que se queda ¿dónde? En el aire. ¿Y a qué viene en su segunda venida? A traer a los justos vivos y a resucitar a los muertos justos, o sea, a traer a su pueblo, porque lo prometió. ¿Se acuerdan que leímos en San Juan 14, 1 al 3? Ahora, Jesús en su segunda venida no viene a salvar a pecadores ni a perdonar pecado. Jesús viene con otro objetivo en su segunda venida, y es que a llevar a su pueblo a las mansiones celestiales, a ese lugar que Jesús ha preparado. Ese es el objetivo de la venida de Jesús. Y noten que tampoco esta venida es secreta, es audible y visible. Ahora, vamos a ver ahora a dónde la Biblia habla de la tercera venida de Jesús. Porque muchos cristianos de otras denominaciones religiosas pueden estar de acuerdo con dos venidas. Están de acuerdo que Jesús nació como bebé, primera venida, y esta segunda venida que estamos esperando todos, aunque el concepto sea diferente a otras iglesias porque creen en el rapto secreto, pero en algo están de acuerdo, que esperan la segunda venida. Estamos de acuerdo en eso. Lo que hay confusión y que no saben muchos cristianos es de que la Biblia habla de una tercera venida de Jesús. ¿A dónde la Biblia dice eso? La Biblia enseña de que cuando Jesús viene por segunda vez, da inicio a un periodo de tiempo llamado 1000 años. Y eso lo encontramos en Apocalipsis 20. En Apocalipsis 20, hermanos, encontramos un periodo de tiempo de 1000 años. En ese periodo de tiempo, hermanos, van a suceder ciertos acontecimientos, dice la Biblia. Un acontecimiento de esos es
de que Jesús va a dejar atado al dragón aquí en esta tierra durante 1000 años. Y lo otro que va a suceder durante estos 1000 años es de que esos redimidos que Jesús viene a traer en su segunda venida de Jesús, se van con Jesús al cielo durante 1000 años. ¿A qué? Según la Biblia dice que van a ir a examinar los libros, unos libros. ¿Por qué alguien se perdió si era tan fiel aparentemente? ¿Por qué alguien que nosotros apreciábamos en esta vida no está allí con nosotros en el cielo o en la tierra nueva? Entonces, durante esos 1000 años, Dios les va a dar el privilegio a los redimidos de que examinen esos libros. Eso lo dice Apocalipsis 23. Pero lo interesante es de que durante esos 1000 años sucede algo también en esta tierra. Aparte que el diablo queda atado durante 1000 años porque no haya nadie a quien engañar, esta tierra, según Apocalipsis 20, dice que va a quedar destruida, desolada y vacía. Y lo que hace eso, hermanos, son las 7 plagas postreras y el gran terremoto de la 7ª plaga. Va a ser destrucción en este planeta, los impíos van a quedar destruidos y esta tierra va a ser un mundo caótico, tenebroso, sin luz, como lo era al principio de que esta tierra fuera creada, como dice Génesis 1:1. Entonces, noten qué interesante. Los justos salvos están con Jesús en las mansiones celestiales y esta tierra está destruida. Quienes van a habitar únicamente en esta tierra van a ser Satanás y sus demonios, porque los impíos van a estar destruidos porque fueron destruidos por las plagas. Y los justos en el cielo, Satanás en esta tierra no va a haber a nadie a quien engañar. ¿Por qué? Porque nadie va a estar vivo, los seres humanos. Solamente va a ser la guarida del diablo durante 1000 años. Digo esto, hermanos, porque después de este periodo de tiempo de 1000 años, sucede la tercera venida de Jesús. Y vamos a ver de que en esta tercera venida, aquí Jesús sí se posa en la tierra, no como en la segunda venida de Jesús, de que se quedó en el aire, como dice Pablo. Mientras que en la tercera venida de Jesús sí se posa aquí en esta tierra, pero vamos a ver dónde la Biblia dice eso. En la tercera venida de Jesús, aquí Jesús, hermanos, viene con la Nueva Jerusalén y con los redimidos que se llevó en la segunda venida. Noten lo que dice Apocalipsis 21, versículo 1 y 3. Aquí está hablando de la tercera venida de Jesús. Noten cómo dice, y aquí viene con la Nueva Jerusalén, con su esposa, y los redimidos vienen detrás. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo. Noten que esta ciudad viene del cielo descendiendo. Y lógico que viene con Jesús, porque la Jerusalén es la esposa del Cordero. Y el esposo viene junto con la esposa, después de los 1000 años. Y dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como un esposo ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Noten de que esto sucede después de los 1000 años. Jesús viene con los redimidos y con la Nueva Jerusalén. Esta es la tercera venida de Jesús. Pero ¿a dónde se va a posar? Noten que en la segunda venida de Jesús vimos de que Jesús se queda en el aire. No pone sus pies en la tierra, sino que a los justos muertos los llama, que se levantan de la tumba, y a los vivos los levanta, y juntamente se van con Él para el cielo. O sea, Jesús no toca tierra, pero en cambio en la tercera venida, Jesús sí toca tierra, pero ¿a dónde se va a parar primero? Ustedes saben de que Jesús está como ser humano en el cielo, está como un hombre, dice Pablo. Es un ser humano, el Hijo del Hombre que viene por segunda vez. Por lógica tiene que pararse en algún lugar. ¿Cuál es el lugar donde Jesús se va a parar o va a llegar por primera vez en su tercera venida? Hay una profecía en el libro de Zacarías, capítulo 14, versículo 4, que nos dice que se va a parar en un lugar específico, y es donde estaba la vieja Jerusalén. Nota lo que dice Zacarías 14, 4. Dice lo siguiente:
y afirmará sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. ¿A dónde se va a parar por primera vez Jesús cuando venga por tercera vez? En el monte de los olivos. Ahora la pregunta es, ¿por qué va a buscar allá? Tantos lugares hermosos que hay en el mundo, debería de buscar Estados Unidos, Manhattan, o la China, o cualquier país del mundo. Pero aquí dice que va a bajar, ¿a dónde? Va a poner sus pies en el monte de los olivos, que está frente ¿a qué? A Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se partirá en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur. Cuando Jesús viene por tercera vez, pone sus pies en el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén. ¿Por qué razón, hermano? Porque lo que va a descender con Jesús del cielo en la tercera venida es la nueva Jerusalén. Y esa nueva Jerusalén va a ser puesta donde estaba antes la vieja Jerusalén. ¿Me estoy dando a explicar, hermano? Amén. Es bien importante ese detalle. Entonces, cuando Jesús viene por tercera vez, se posa en el monte de los olivos. Allí pone sus pies. Ahora, lo interesante es, hermanos, de que Apocalipsis capítulo 20 nos dice algo muy interesante. De que cuando Jesús se posa sobre el monte de los olivos en su tercera venida, sucede la segunda resurrección. Porque ya vimos de que la primera resurrección, ¿cuándo sucede? La primera resurrección, que es la de los justos, vimos de que sucede ¿dónde? En la segunda venida de Jesús. Mientras que la resurrección de los impíos, de aquellos que no esperaban a Jesús, van a resucitar en la segunda resurrección después de los 1000 años. Noten lo que dice Apocalipsis 20, versículo 8 en adelante. Dice lo siguiente. Desde el 7 leamos. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Esto es después de los 1000 años. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la gran batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Note que aquí el diablo sí los engaña. ¿Por qué? Porque hoy resucitan los impíos. Y aquí se le llama Gog y a Magog, es un nombre para referirse a todos los enemigos del pueblo de Dios, Gog y Magog, que resucitan después de los 1000 años. Y noten qué interesante. Satanás les dice a esos impíos que luchen contra Jesús, contra los redimidos que están dentro de la Nueva Jerusalén. Versículo 9. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada de Dios. Y de la ciudad amada de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. ¿Notaron, hermanos? Ahora, vamos a hacer un repaso. En la primera venida de Jesús, ¿cuál era el objetivo? Morir por nosotros como por los pecadores y salvarlos. Murió en la cruz. En la segunda venida, ¿cuál es el objetivo de la venida de Jesús? Llevar a su pueblo a las mansiones celestiales. Aquel pueblo que lo espera, que espera su segunda venida. Ese es el objetivo. Pero la tercera venida de Jesús tiene otro objetivo. Y el objetivo es ¿qué? Terminar con el pecado, terminar con el mal, aniquilar a los demonios, aniquilar a los impíos que rechazaron su sacrificio y su palabra. Noten, eso es lo que se le llama juicio ejecutivo, aniquilación completa del mal. Noten que la tercera venida de Jesús es el objetivo, destruir el mal y aniquilar aún la partícula y el átomo más pequeño del mal. Dios se va a encargar, hermano, de que todo pecado, toda partícula de pecado sea aniquilada. ¿Y cómo lo va a hacer? Descendió fuego del cielo y los consumió. ¿A quiénes? A los impíos y a los demonios. Pero ese fuego va a ser tan potente de que no solamente a los demonios, sino que también la tierra, los elementos de la tierra, las piedras, árboles, todo lo que hay en el planeta Tierra
animado e inanimado, toda clase de materia que ocupa un lugar en el espacio, el aire, el agua, todo va a ser putrefactado, todo va a ser quemado, pulverizado por ese fuego de Dios en su tercera venida. ¿A dónde dice eso? Según de Pedro 3:10 dice eso. Miren, noten lo que dice. Según de Pedro 3:10. Y aquí hay una promesa también para nosotros, y una promesa también y una advertencia. Según de Pedro 3:10 al 13. Porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos de la tierra serán ¿qué? Desechos. ¿Cuándo va a suceder esto, hermanos? Después de los 1000 años, en la tercera venida. Aquí lo que está haciendo Pedro es uniendo la segunda venida con la tercera venida. Pero ya vimos de que la aniquilación completa del mal y de los impíos y los demonios, ¿cuándo va a ser? Después de los 1000 años. Y noten lo que dice Pedro. Y los elementos de la tierra serán desechos, y la tierra y las obras que en ellos hay serán ¿qué? Quemadas. ¿Cuándo va a ser esto? Después de los 1000 años, en la tercera venida. Ahora, mire, aquí está la advertencia y una promesa para nosotros como pueblo de Dios. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa, piadosa manera de vivir? ¿Cómo debemos de portarlos, hermanos? De una forma piadosa. Vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Prepararlos. Es lo que menos quiere la gente hoy en día. Es lo que menos quiere la gente. Mire cómo uno sale a invitar a la gente que venga a oír la palabra de Dios, la gente no quiere. Pero cuando suceda esto va a ser ¿qué? Demasiado tarde. Cuando los juicios de Dios empiecen a caer sobre esta tierra, va a ser demasiado tarde. La gente va a querer escuchar palabra de Dios y ya no va a poder porque ya va a ser demasiado tarde. Hoy es el día de salvación donde nosotros debemos de prepararlos para esperar la venida de Jesús. Y dice: puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa, piadosa manera de vivir? Esperando, apresurándoos para que la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán ¿qué? Desechos. O sea que hasta el cielo va a ser deshecho, hermano. Ese fuego potente de Dios, hermano. Va a ser un lago de fuego que va a derretir todo. Imagínense, va a derretir el hierro, piedra, todo va a ser derretido, deshecho, y los elementos serán quemados y se fundirán. Pero nosotros esperamos, según la promesa, noten, cielos nuevos y tierra nueva. ¿Cuándo es que desciende el cielo nuevo y la tierra nueva? En la tercera venida de Jesús. Apocalipsis 21:1. Esperamos, según la promesa, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales morará la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles, en paz. Amén. Vale la pena prepararlos, hermanos. Amén. Vale la pena, hermanos, entregar nuestra vida a Jesús hoy que hay tiempo. Sí. Noten lo que dice Malaquías, y esto dice también en el contexto de la tercera venida de Jesús, donde se va a hacer la destrucción final de los impíos. Malaquías capítulo 4, versículo 1. Dice el profeta aquí: porque aquí viene en día ardiente como un horno, y todos los soberbios, todos los que hacen maldad, ¿será qué? Serán estopa. Hermanos, pregunto, hermanos, ¿al mal le llegará su fin? Sí. ¿Tanta maldad que vemos en este mundo le va a llegar su fin? Sí. Dios ha puesto un límite a la maldad. Y aquí dice: todos los soberbios serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no dejará raíz ni rama. Y saben algo muy interesante, hermano. Este fuego que pulveriza esta tierra va a deshacer todo. Y cuando esta tierra sea purificada y quede limpia, Jesucristo va a volver a crear esta tierra en otros 7 días. Eso lo dice Isaías. ¿Y saben, hermanos, qué día se va a guardar en la tierra nueva?
La Biblia dice que va a ser el sábado. Dios va a volver a crear esta tierra en otros 7 días. Porque para que Dios vuelva a crear esta tierra, el fuego tiene que apagarse del lago de fuego. Aquí vemos otro concepto errado del fuego eterno o del fuego que va a arder eternamente. Es un concepto errado que tienen las iglesias protestantes también, que no cuadra con el contexto bíblico. Si el fuego va a arder eternamente, ¿en dónde se va a posar la Nueva Jerusalén y la tierra nueva? No tiene sentido. Después de que la tierra sea purificada, la tierra nueva o la Nueva Jerusalén se va a extender por toda la tierra y el mal habrá llegado a su fin. Hermanos, la Biblia claramente habla de 3 venidas de Jesús. Una cuando nació como bebé para morir por nosotros. La segunda que esperamos, que viene a traer a los redimidos para llevárselos a las mansiones celestiales. Y la tercera que es después de los 1000 años, donde su objetivo es aniquilar el mal y dar el reino celestial a los redimidos. Entonces se cumplirá la promesa: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Hermanos, vale la pena nosotros como hijos de Dios que nosotros los preparemos. Amén. No hay tiempo que perder, hermanos. Debemos de entregar nuestra vida a Jesús hoy que hay tiempo. No sabemos si mañana podemos estar vivos. Y hay gente, hermano, que vive aquí en esta tierra como que si van a ser eternos. Hay gente que no se preocupa por nada de su salvación. Hay gente que ni tan siquiera se acuerda de Dios, porque el diablo les ha metido en la mente que van a ser eternos aquí en este mundo. Hermanos, no hay tiempo que perder. El tiempo se termina y es necesario que nosotros entreguemos nuestra vida a Jesús y así poder formar parte de los redimidos y esperar la venida de Jesús y poder decir: este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Ese es el deseo de nuestro Dios, que nosotros nos preparemos y podamos morar con Él eternamente en las mansiones celestiales. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén.